Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Baldini, soy especialista en protección social del Banco Mundial y voy a estar haciendo la moderación de este webinario. El webinario de hoy nos vamos a poder hablar un poquito sobre el diseño o implementación de sistemas de monitoreo y evaluación. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy dos expertos en evaluaciones de México y Brasil. La idea es que porque se pueda hacer compartir un poco la experiencia de dos países que tienen grande experiencia en la construcción del sistema, entonces desde el marco legal, cómo se hace para hacer la institucionalización, cómo se involucra a otras instituciones. Entonces el caso de México es muy importante como es ejemplo para otros países, así también como el Brasil, y aquí tenemos entonces la presentación de estos dos países. Este es un cuarto seminario de una serie que estamos haciendo sobre la experiencia brasileña en programas de protección social. Esta serie es una asociación que fue hecha con la Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo Sin Pobreza, Without Poverty, y también con socialprotection.org. La idea entonces es que vamos a tener la posibilidad de tener una presentación de Tania de la Garza. Creo que podemos pasar su video, ¿no? Tania es directora de evaluación del Coneval en México desde 2009, tiene mucha experiencia con evaluación. Ella coordena una área que hace toda la coordinación y regulación del sistema de evaluación de la política de desarrollo social en México. Esto incluye para más allá de desarrollo social, pero también salud, educación, agricultura, o sea, es muy complejo su trabajo, y ella tiene coordinado más de 1.600 evaluaciones de políticas públicas, de programas alineados a derechos sociales. Entonces, Tania va a hacer su presentación y después vamos a tener el placer también de tener acá el director de evaluación de la Secretaría de Evaluación y Gestión de Información, SAGE, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario de Brasil. Víctor Azevedo Pereira, ahora es director desde las evaluaciones, entonces es responsable por coordinar todas las evaluaciones, tanto de las políticas sociales como de los programas del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil. Él tiene doctorado en economía y una amplia experiencia en evaluación, sobre todo en la primera infancia y de otras partes también de otras áreas de políticas públicas. Es muy importante que ustedes que están nos viendo ahora puedan también enviar sus preguntas y es posible a través de la barra del chat que puedes ir a GoToWebinar y pueden escribir su pregunta, que nosotros vamos a hacer todo esfuerzo posible para responderlos, para contestarlos a tiempo. Creo que ahora entonces podemos empezar con Tania. Mucho gusto tener Tania con nosotros. Yo voy a aprender mucho hoy también. Entonces podemos empezar, ¿no, Tania? Por favor. Todos, yo soy Tania La Garza, disculpen la oscuridad, pero estoy en Argelia. Muchas gracias, Claudia. Y la idea un poco aquí es también con esta exposición aprender y retroalimentar todo lo que hemos hecho en México desde la parte de evaluación. Me voy a acomodar un poco más porque estoy viendo en la pantalla que está un poco oscuro, pero es que en serio no hay mucho que hacer en este lugar. Ahí está, no, peor. Ok. Yo, pues básicamente les quiero contar qué hacemos en Coneval. En Coneval tenemos dos grandes funciones. La primera tiene que ver con medir la pobreza de manera multidimensional, que así nos lo exige la ley,
a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, derivado de que México es una república federal, y por lo tanto tenemos que hacer esta medición cada 2 años. Y la otra gran atribución que tenemos tiene que ver con evaluar la política y programas de desarrollo social. ¿Para qué hacemos estas dos cosas? Justamente para proveer información que permita mejorar la política pública, que permita mejorar la toma de decisiones y que contribuya a la rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos que se usan en programas sociales. Al final, el Coneval es una institución, aunque somos una institución de gobierno, somos una institución con autonomía técnica y de gestión, porque el consejo directivo está integrado en la mayoría por 6 consejeros académicos de diferentes universidades y centros de investigación que no son servidores públicos, pero que toman todas las decisiones técnicas y administrativas del Coneval. La que sigue, por favor. Es importante señalar que en México, antes de que existiera el Coneval, hubo evaluaciones, hubo ejemplos claros de evaluaciones. Sin duda, el ejemplo más importante y reconocido a nivel mundial tiene que ver con la evaluación de Progresa, el programa de transferencias condicionadas en 1997. Sin embargo, hubo varios durante la primera década del siglo XXI que hicieron que el ejercicio de evaluación sea al día de hoy mucho más sistemático y realmente existe una cultura de evaluación en México. Algunos de estos elementos del contexto tiene que ver con cambios institucionales que existieron desde el 2000, principalmente un balance entre los poderes ejecutivo y legislativo, donde a partir del 2000 el Congreso le exige al Ejecutivo Federal que hubiera evaluaciones externas de todos los programas. También la emisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que obliga a todas las instituciones públicas a tener expedientes públicos y archivos, que obviamente empieza a ser una fuente importante para la evaluación, pero también porque con la colaboración de instancias internacionales como es el Banco Mundial y como es el Banco Interamericano de Desarrollo, empezó a haber una exigencia que los créditos tuvieran que tener evaluaciones externas. Eso colaboró en que hubiera también autoridades mucho más receptivas hacia los ejercicios de evaluación. De manera adicional, y desde el punto de vista de Coneval fue una de las cosas más importantes, en 2004 se emitió la Ley General de Desarrollo Social, que crea al Coneval como un ente que sería el encargado de evaluar todos los programas y la política social. Pero también, 2 años después, se emite otra ley, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que con el Coneval tenían que diseñar el sistema de evaluación y monitoreo. Todo este grupo de elementos hicieron un institucional idóneo para el inicio de un ejercicio mucho más sistemático de evaluación. La que sigue, por favor. En ese sentido, ya que teníamos un marco institucional, era importante, enfrentamos varios retos para la creación de un sistema de monitoreo y evaluación. Hubo retos institucionales, retos de planeación y retos técnicos. Y la idea en esta charla es que pueda presentarles de manera muy rápida de qué manera atendimos esos retos. La que sigue. En términos de retos institucionales, lo primero es que habíamos varios actores para coordinar las evaluaciones. Estábamos la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, que es como la Secretaría de Auditoría, y el Coneval, quienes teníamos atribuciones en materia de evaluación. En ese sentido, logramos ponernos de acuerdo en estas instancias y emitir unas reglas del juego únicas
para el ejercicio de evaluación. Estas reglas del juego tenían 7 elementos. La primera es que la evaluación tenía que estar coordinada con la planeación nacional, tenía que apoyar a la planeación nacional. La segunda es que con el propósito de apoyar la planeación teníamos que tener un instrumento de gestión que ayudara justo esta retroalimentación. El tercero es que, derivado que la evaluación lo que hace es responder preguntas que nos podemos hacer acerca de los programas o las políticas, no iba a haber un solo tipo de evaluación, sino necesitábamos muchos tipos de evaluación. El cuarto tenía que ver con las características de los equipos de evaluación y quiénes podían realmente tener esta capacidad y los conocimientos para realizar la valoración de programas sociales. El sexto, que me parece fundamental, respondía a cómo se iba a utilizar los resultados de evaluación para la mejora de programas públicos. Y por último, cómo se iban a utilizar los resultados de evaluación para la rendición de cuentas, que tiene que ver con la difusión de los resultados de las evaluaciones. La buena noticia es que nos pusimos de acuerdo y emitimos un documento denominado Lineamientos Generales para la Evaluación, que enmarcan estos grandes elementos. La que sigue. El siguiente tipo de retos que enfrentamos tuvo que ver con los retos de planeación. En México cambiamos de presidente cada 6 años y esto quiere decir que el presidente llega y define las nuevas prioridades nacionales. Sin embargo, también es cierto que en México los programas sociales no cambian cada 6 años, sino se crean y nada más se van transformando. En ese sentido, era muy importante ligar estos instrumentos de política pública con las prioridades nacionales que iba definiendo cada equipo de evaluación. Por ello, se decidió que se utilizara como instrumento de gestión que permitiera esquematizar el diseño o la lógica causal o la teoría de cambio de los programas a la matriz de marco lógico, que en México le denominamos matriz de indicadores de resultados. En este sentido, la matriz se institucionalizó y se utiliza para el total de programas presupuestarios, no solo los programas sociales, sino también los programas no sociales, y lo que permiten es ser ese instrumento que alinee los programas públicos con las prioridades nacionales. La que sigue, por favor. Por último, tuvimos que enfrentar los retos técnicos en este nuevo sistema de planeación, en este sistema de monitoreo y evaluación. Junto con los retos institucionales, al definir reglas únicas y junto con la matriz, ya teníamos delineado el esquema de monitoreo y evaluación que ahorita están viendo en su pantalla. Este sistema tiene 5 grandes elementos. El primero y más importante es que el eje de todo este sistema tiene que ver con poder evaluar los resultados, entendidos como el grado de avance en las problemáticas o necesidades sociales que enfrenta la población. Otro elemento tiene que ver con el tema de planeación y es cómo los programas o las intervenciones públicas que existen en México realmente están respondiendo a las prioridades nacionales. El segundo es estas prioridades nacionales, cuál es el diagnóstico, y para ello utilizamos en gran medida la medición multidimensional de pobreza que tiene México, que definió el Coneval a partir de la ley y que parte del acceso efectivo a los derechos sociales que tiene cualquier persona o que debería de tener cualquier persona que reside en México. El cuarto gran elemento tiene que ver con el tema de evaluación, los instrumentos de evaluación y cómo vamos a operacionalizar el ejercicio de evaluación en México. Por último, y me parece de manera fundamental, el quinto elemento tiene que ver con el uso de los resultados de evaluación para la mejora del programa y para la toma de decisiones. Entonces, ya teniendo muy claro este esquema, es que empezamos a desarrollar
ahora sí, los tipos de metodologías y enfrentar los retos técnicos que teníamos para la construcción del sistema de monitoreo y evaluación en México. La que sigue, por favor. Respecto a los retos, a los retos técnicos, tiene que ver con justamente identificar o responder varias preguntas. ¿Para qué evaluar? ¿Quiénes van a utilizar esta evaluación? ¿Quiénes vamos a evaluar? ¿Y qué se va a evaluar? Entonces, ¿para qué evaluar? De alguna manera la teníamos muy claro. Queríamos evaluar no para hacer evaluaciones, sino queríamos evaluar para mejorar la política pública, para tomar mejores decisiones y para contribuir a la rendición de cuentas. Sin embargo, estos objetivos no necesariamente se logran o no necesariamente los utilizan los mismos actores. Por eso parecía muy relevante tener claro qué actores iban a usar la evaluación, para entender sus intereses y para también proveer la información de una manera clara y sintética y en el lenguaje de estos actores. En ese sentido pensamos que para la mejora de la política pública, quienes iban a usar la información iban a ser los operadores de los programas, los ministerios o secretarías y principalmente el Ministerio de Finanzas o la Secretaría de Hacienda. En el caso de la toma de decisiones, nos parecía que a ese nivel era un nivel mucho más gerencial, por lo que los usuarios iban a ser claramente los secretarios o ministros, pero también los diputados y senadores del Congreso y del Legislativo, así como la Secretaría de Hacienda, pero sobre todo para la parte presupuestaria. Por último, la rendición de cuentas, los usuarios tenían que ser mucho más integrantes de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos y académicos interesados en dar seguimiento a la política social y a utilizar la información como rendición de cuentas. Y un actor que al principio no teníamos tan claro, pero que ahora lo tenemos mucho más en términos de rendición de cuentas, fueron los medios de comunicación, que cada día están mucho más pendientes de las evaluaciones y de los resultados de la medición de pobreza. El tercer elemento de quiénes íbamos a evaluar, éramos Coneval, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, y en ese momento lo que nos pareció idóneo fue repartirnos el universo de evaluación y dejar claro que a Coneval solo le toca los programas sociales y la política de desarrollo social. So, el siguiente reto, que a lo mejor en algunos de sus países no tuvieron que enfrentar, pero en el caso de México sí lo tuvimos que enfrentar, fue preguntarnos ¿y cuántos programas sociales hay en México? La que sigue, por favor. A pesar de que parece una pregunta fácil, fue una de las preguntas más difíciles y era definir cuál era el universo Coneval. En México en ese entonces no teníamos una definición clara de cuáles eran los programas sociales. Así, después de hacer análisis con varias instituciones académicas y sentarnos con la Secretaría de Finanzas, llegamos a una definición que nos permita año con año hacer un listado de programas para identificar cuáles son este universo de evaluación. Entonces, actualmente tenemos un inventario Coneval de programas sociales, donde tenemos criterios de inclusión y exclusión que nos permite generar una base de datos con las características de cada programa y permitir a los usuarios, simplemente con esa base de datos, empezar a realizar evaluaciones de manera independiente. Entonces, en México, actualmente a nivel federal, tenemos 156 programas, a nivel estatal aproximadamente 2.500 y a nivel municipal un poco 2.100, aunque existe un claro subreporte porque no tenemos la totalidad de la información de las 2.556 municipios. En ese sentido, hemos logrado contabilizar en México más de 7.000 programas sociales que entregan los diferentes ejecutivos de los órdenes de gobierno en México. La que sigue. Sin embargo, teníamos que iniciar por algún lado y lo que iniciamos fue
con los programas federales. Y la pregunta era, ¿qué queremos saber de los programas federales? Y tantas diferentes preguntas requerían diferentes metodologías para contestar esas preguntas. Así que nos preguntamos, bueno, pues primero era, ¿qué es lo que pretenden atender? ¿Cómo está caracterizada la problemática? Así que hicimos evaluaciones diagnósticas en donde se caracteriza la problemática que se desea atender, identificando causas y efectos. Luego también quedó claro que teníamos que tener evaluaciones de diseño en donde se preguntaba si la teoría de cambio de estas intervenciones era lógica y causal. También tenemos evaluaciones de consistencia y resultados que permite medir el grado de orientación a resultados que tienen las intervenciones, pero también necesitábamos evaluaciones de procesos para analizar el grado de sistematización de los procesos que tienen los diferentes programas sociales, así como identificar las buenas prácticas y los cuellos de botella que existen en la operación. También tenemos evaluaciones específicas de desempeño que lo que permiten es sintetizar todo el conocimiento que tenemos a partir de evaluaciones de los programas y entregar reportes homogéneos, sintéticos, que permita principalmente al Congreso o a los secretarios analizar un gran cúmulo de programas de una manera sistemática. Tenemos evaluaciones de indicadores, también evaluaciones de impacto, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que lo que pretenden es medir el efecto atribuible a cada intervención, y para todas las preguntas que no se nos ocurren en este momento, pero que sin duda podrían ser relevantes para los implementadores y diseñadores de políticas públicas, tenemos las evaluaciones complementarias específicas, y son aquellas, como su nombre lo indica, particulares a resolver este tipo de preguntas. Sin embargo, también entendimos que la unidad de análisis no se podía quedar en el programa. No solo queríamos ver el árbol, sino también queríamos ver el bosque. Y por eso es que definimos evaluaciones estratégicas o de políticas públicas, ya sea que comprenda un grupo o conjunto de programas que comprendan una política o varias políticas o estrategias que conforman no solo una secretaría, sino varios grupos de secretarías para dirigidas a atender algún tipo de derecho social, o también dirigidas a atender la dimensión de bienestar económico, que sin duda es importante para el desarrollo social de la población. La que sigue. Ya que teníamos los tipos de evaluación, pues definimos, bueno, ¿y cuándo se hacen estas evaluaciones? Definimos un horizonte ideal de monitoreo y evaluación que permite, dado la madurez de los programas, identificar o ayudar a quienes operan los programas, qué evaluación les podría ayudar a responder ciertas preguntas. Así que imagínense en el esquema que están viendo ahorita en la pantalla, imagínense que las ES son las diferentes etapas en donde se crea una política pública. Iniciaremos con la E cuando se identifica una necesidad, y a partir de esa necesidad, ¿qué tipo de evaluaciones se podrían hacer? Entonces, en esa primera etapa, lo que consideramos y lo que identificamos es que se tenía que caracterizar la problemática, ¿no? Identificar cuáles eran sus causas, cuáles eran sus efectos, cuantificar la población que tiene esta problemática, y así analizar las posibles intervenciones y cuál sería la más adecuada dada el caso. Luego en la etapa 1, pues ciertas preguntas que se pueden hacer y qué tipo de evaluación tienen. Pero al mismo tiempo, ya a partir de la etapa 1, como ya se tienen evaluaciones, entonces podíamos también generar esta evaluación específica de desempeño, que es esta evaluación sintética de 5 hojas que les estaba contando para los tomadores de decisiones. Pero también nos dimos cuenta que 5 hojas podía ser demasiado, sobre todo para la Secretaría de Hacienda, que tiene que revisar 150 programas para tomar decisiones presupuestarias, y entonces diseñamos también un instrumento que se llama ficha de monitoreo y evaluación, que
es de una hoja y que lo que permite es tener información homogénea sobre todos los programas sociales y se pueden hacer comparaciones. O sea, a partir de la etapa 1 ya podíamos hacer esas evaluaciones sintéticas utilizando información de evaluaciones más grandes. En la etapa 2, justamente lo que pensamos, ya que es el segundo año de operación del programa, tiene que ver con analizar la orientación a resultados que tiene esta problemática, este programa, perdón. En la etapa 3, y la etapa quiere ver, y la etapa también relaciona los ejercicios fiscales, y por eso en el caso de México son anuales, ¿no? Asumo que en muchos de sus países también es así. Entonces la etapa 3, que sería el tercer año de operación de un programa, pues ya podríamos empezar a hacer evaluaciones de procesos o evaluaciones de impacto, dadas las características del programa, ¿no? Y el ciclo se va repitiendo dada la madurez. Hay programas que podrían esperar hacer evaluaciones grandes entre año y año, o hay otros programas que a lo mejor podrían hacer una evaluación de indicadores a su tercer año, pero de alguna manera este horizonte lo que pretende es ser una guía para que los implementadores de programas puedan ver qué tipo de evaluación corresponde dependiendo del tipo de pregunta que quieren responder. Después de esto, la que sigue por favor, lo que nos preguntábamos fue, y ya que generamos estas evaluaciones, ya que tenemos los tipos de evaluaciones, ¿cómo se va a hacer el proceso de evaluación? Y entonces tuvimos la necesidad de definir varios principios para el ejercicio de evaluación. El primero tenía que ver en que si queríamos que realmente la evaluación se utilice, tenemos que involucrar a los evaluados desde el principio. Tener una constante retroalimentación entre los evaluados y los evaluadores que permita que el ejercicio de evaluación sea mucho más rico y realmente tenga mucho más posibilidades de uso al final del ejercicio. En ese sentido, todas las evaluaciones tienen que tener al menos 3 reuniones entre los evaluados y los evaluadores para ir definiendo las diferentes reglas del juego, pero también para tomar en cuenta la propuesta y la posición de los evaluadores. El segundo principio tiene que ver con que los organismos evaluadores deben de actuar de manera imparcial. Y esto significa que aunque los contraten las secretarías que operan los programas, no se deben de generar incentivos para dejar de ser rigurosos. En ese sentido, Coneval constantemente tiene procesos de análisis de calidad de las evaluaciones que obligan a que los evaluadores siempre sigan procesos mucho más rigurosos. Asimismo, también, y por el otro lado, es que los evaluados no deben de censurar a los equipos de evaluación. Por ello, o más bien para ello, Coneval siempre estamos pendientes y damos seguimiento a las evaluaciones con la intención de identificar algún tipo de mala práctica y evitarla. Y el tercer principio que también nos parece muy importante es que consideramos que quien más conoce del programa son los propios implementadores de la misma. En ese sentido, consideramos dos cosas. Una, que debe haber un derecho de réplica al terminar la evaluación. Esto lo aprendimos de los colegas chilenos que también lo hacían en sus evaluaciones y que nos parece una parte fundamental. Pero la segunda, y esta es mucho más importante, es que las recomendaciones derivadas de las evaluaciones no son vinculatorias. Esto quiere decir que los evaluados no están obligados a atender de manera textual, literal, digamos, las recomendaciones de los evaluadores. Sino, lo que sí están obligados es hacer un análisis de los resultados de evaluación y ellos decidir, dada la factibilidad del contexto, si es posible atender o no las recomendaciones o bien atenderlas de otras maneras los hallazgos. La que sigue. Y es por eso, ya que teníamos estos principios delineados, que definimos dos tipos de procesos para el desarrollo de evaluaciones. Le
le denominamos procesos homogéneos y procesos no homogéneos respecto al tipo de preguntas que quieren contestar las evaluaciones. Procesos homogéneos son cuando la pregunta es la misma y procesos no homogéneos cuando la pregunta es diferente. Para las preguntas que son iguales, Coneval ha desarrollado modelos de términos de referencia que hacen que los programas puedan evaluar de manera igual con la finalidad de tener Hola, creo que tenemos un pequeño problema técnico con el audio de Tania. Entonces vamos a guardar, en cuanto aguardamos el retorno de audio de México, podemos empezar entonces, ustedes pueden enviar sus preguntas, ¿sí? Y entonces volvemos después, pero vamos ahora entonces escuchar y empezar la experiencia de Brasil con Víctor Acevedo Pereira y tan pronto sea posible volvemos a Tania, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Los pido disculpas por mi español, que es muy malo, pero creo que todos van a comprender. Yo voy a hablar sobre el diseño e implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación en Brasil. Hablar sobre la SAGE, que es la Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información en Brasil. Ha sido creada en 2004 junto con el Ministerio de Desarrollo Social, y cuando ha sido creado se llamaba Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra la Hambre. La SAGE es responsable por todo el desarrollo e implementación de instrumentos de evaluación y monitoreo del Ministerio, por la promoción de la gestión de la información y conocimiento, de formación y capacitación de agentes públicos y sociales a nivel federal, estatal y municipal. La SAGE, diferentemente de Coneval, no es una institución independiente, está dentro del Ministerio de Desarrollo Social y tiene 4 departamentos. Un departamento de evaluación, un departamento de monitoreo, un departamento de la gestión de información y un departamento de formación y diseminación. El departamento de evaluación hace las evaluaciones del ministerio. El departamento de monitoreo hace acompañamiento, el seguimiento de indicadores sociales. El departamento de gestión de información hace sistemas de gestión para la gestión de los programas, y el departamento de formación y diseminación es responsable por los cursos, el entrenamiento de los agentes públicos del ministerio. Los retos institucionales de SAGE son desarrollar e implementar instrumentos de evaluación y monitoreo, planes, políticas, proyectos, servicios y acciones del ministerio. Apoyar el desarrollo de soluciones de inteligencia y gestión de la información, promover la formación y capacitación de los agentes públicos y sociales, y apoyar el planes, políticas, programas, proyectos, servicios y acciones estaduales y municipales de desarrollo social y agrario, en que incluye la proposición, validación, el cálculo y diseminación de indicadores de monitoreo, la coordinación y proposición, validación y realización de diseminación de investigaciones de evaluación, la proposición, validación y desarrollo y diseminación de los sistemas de gestión de la información.
¿Cómo operamos? Básicamente, primeramente tenemos que saber lo que queremos responder, lo que queremos aprender con una evaluación o con el monitoreo de la política. Entonces, el primer paso para hacer una evaluación es planear lo que queremos aprender, planear la investigación y las encuestas. Después podemos contratar investigaciones o podemos también contratar encuestas de campo. También hacemos estudios cualitativos, contratamos estudios de otros institutos que hacen pesquisa, universidades o otros institutos. También hacemos análisis interno de las investigaciones, de encuestas y las análisis de indicadores de monitoreo. El monitoreo hace básicamente el seguimiento del histórico y evolución de indicadores que se relacionan con las políticas sociales, tal cual la pobreza, la desigualdad, el acceso a servicios, el mercado laboral, las condicionalidades de salud y educación de los programas de transferencia de renta, inseguridad alimentaria, entre otros indicadores. También hace el apoyo a las demás secretarías en el desarrollo y seguimiento de indicadores. Entonces, en México, los clientes son otros ministerios. Y la SAGI, como está dentro de un ministerio, nuestros clientes son las otras secretarías. Entonces tenemos una Secretaría de Inseguridad Alimentaria, una Secretaría de Transferencia de Renta, una Secretaría de los Servicios Socioasistenciales, una Secretaría de Desarrollo Humano. El Departamento de Monitoreo entonces crea índices, crea indicadores de monitoreo que van a auxiliar el diseño de las políticas de las otras secretarías. También hace la simulaciones de escenarios y cambios de política. Por ejemplo, ahora en Brasil tenemos una crisis económica, mucha gente está en la pobreza. Entonces tenemos que saber exactamente cuántas personas entrarán en la pobreza, cuál será el impacto en la desigualdad de renta. Y eso es muy importante para diseñar todas las políticas del ministerio. El Departamento de Evaluación hace la evaluación de programas, no solo evaluación de impacto, también otras evaluaciones cualitativas, evaluaciones de diseño, que pueden ser propuestas tanto por la SAGI o por las otras secretarías del ministerio. La SAGI puede contratar evaluaciones externas o puede también conducir la evaluación. ¿Cómo priorizar lo que debemos evaluar? Este es un desafío de la Secretaría, porque diferentemente de Coneval, no hay una obligación de todos los programas de ser evaluados. Entonces tenemos en cuenta la importancia estratégica del programa, el volumen de recursos que se están empleados en el programa, la viabilidad de la evaluación y otros aprendizajes que sean posibles con una evaluación de un programa. Entonces, hacemos la conducción de evaluaciones que pueden ser identificadas y coordinadas por la SAGI. Hacemos también el acompañamiento de acciones de evaluación que pueden ser hechas por otras secretarías y otros compañeros externos. También proveemos subsidios para la gestión y diseño de programas de las otras secretarías. Nuestros objetivos son la evaluación de los programas estratégicos para el Ministerio, generar informaciones estratégicas para perfeccionar y sostener las políticas sociales, divulgar a la sociedad
las investigaciones y evaluaciones realizadas en el ministerio, conceder transparencia a las políticas, entonces las reglas de la política, cómo funciona. Eso es importante para los investigadores externos, por ejemplo, para saber exactamente cómo funciona cada programa. También tenemos el objetivo de fomentar investigaciones sobre temas afines al ministerio. Entonces tenemos ahora una página de microdatos que organizamos con varias bases de datos, voy a mostrar. Entonces cualquier persona puede accesar, bajar los microdatos y hacer las investigaciones que quieren. Desde 2004 tenemos un volumen creciente acumulado de investigaciones. En 2004 solo teníamos una investigación, aunque en 2014 eran por volta de 40, pero muy abajo de las 1.600 investigaciones que Coneval que atañe a eso. Entonces el volumen es muy más pequeño. Como ejemplo de evaluaciones, investigaciones que habíamos realizado en el pasado, tenemos la investigación de la evaluación de la calidad del registro único, que se ha completado en el año pasado. Es una encuesta de hogares en que hacemos preguntas muy cercanas, las mismas preguntas del registro único, para exactamente verificar la calidad del registro. También hemos hecho una investigación de la salud y de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que están inscritas en el registro único, con niños menores de 5 años de edad, en la región del semiárido. Entonces, una región con semiárida, con poca lluvia. Entonces, mucha posibilidad de inseguridad alimentaria. Es una pesquisa que tiene la talla de los niños, tiene el peso, que son medidas, indicadores muy importantes de salud de largo plazo. También hicimos evaluación del impacto del programa Bolsa Familia en 2 rondas, una ronda en 2005 y otra en 2009. Y también contratamos otras investigaciones y otras encuestas. Por ejemplo, Brasil tiene una gran encuesta nacional de hogares llamada PNAD. Lo que hicimos, contratamos una investigación suplementaria en PNAD. Entonces, preguntamos sobre educación y calificación profesional, acceso a programas de inclusión productiva, la movilidad sociolaboral y también preguntas sobre el registro único para programas sociales. Año pasado, en la PNAD de 2015, también contratamos una investigación suplementaria, una encuesta suplementaria sobre la primera infancia, que es un tema central hoy en el Ministerio. Todos los otros estudios e investigaciones están publicizados en nuestro sitio, en la internet. Entonces puede clicar en pesquisas y van a tener acceso a, pueden buscar por año, pueden buscar por tema, pueden buscar por pesquisador, por investigador. Tiene casi 300 investigaciones publicadas en nuestro sitio. Entonces, un ejemplo de la búsqueda, puedes accesar el sitio, buscar, por ejemplo, municipios.
Vamos a esperar todos los relatorios sobre encuestas de Múnich que sean publicadas en nuestro sitio. También tenemos ahora una página donde cualquier investigador puede accesar los microdatos de investigaciones pasadas. Estos microdatos estaban publicados en el sitio, pero era muy difícil de encontrar los microdatos. Ahora están todos agrupados en un único sitio y pueden accesar, bajar los microdatos y cualquier persona puede hacer su investigación. Entonces puede, por ejemplo, bajar los datos de la investigación de impacto de Bolsa Familia, puede de seguridad alimentaria en semiárido. Todas las bases de datos están publicadas en los sitios con los diccionarios. Entonces, cualquier persona que quiera hacer la investigación puede hacer. Y para nosotros es muy importante que tenemos que tener esta integración con la academia. La academia hace mucha pesquisa, hace mucha investigación que es interesante para nosotros. Los desafíos de la implementación de monitoreo y evaluación en el ministerio son, creo que son más grandes que Coneval. Ciertamente Coneval tiene muchos desafíos, pero no tenemos el rol institucional que Coneval tiene. Entonces, muchas veces el tiempo de evaluación es muy extenso. La evaluación de impacto, si quiere hacer una evaluación de impacto, ela debe ser pensada desde el periodo de concepción de la política. En muchos casos las políticas ya están desarrolladas. Entonces es difícil de encontrar una forma de identificar el efecto de la política. Y es también necesario siempre fomentar la cultura de evaluación. En Brasil creo que hay mucha confusión de términos, de sintaxis. Mucha gente piensa que evaluación es simplemente una auditoría. No es verdad. Queremos saber cuál es el impacto de la política en la vida de las personas. Queremos saber cómo funciona la política. Queremos saber cómo rediseñar la política para mejorarla. Esto es importante para la sostenibilidad de las políticas y también para el rediseño de los programas. Entonces, tiene que tener en cuenta todo esto y también cómo interpretar los resultados. Ni siempre es muy fácil de ocurrir de una investigación en el promedio, no tiene resultado, no tiene impacto, pero tiene impacto en una población. Esto puede ser muy importante. Un otro desafío muy grande es cómo garantir que los resultados de las investigaciones influyen en la política, porque esto es lo que queremos en el final del proceso, es que tenemos que esto pueda rediseñar políticas, ¿sí? Entonces, como un ejemplo muy bueno de una investigación que ha cambiado la política, ha sido una investigación de la población de rua, de la calle. Una investigación que llamaba Pop Rua. Esta es una investigación cualitativa que ha entrevistado 32.000 adultos que habitan en la calle. 88 de estos adultos no recibían beneficios del gobierno. Entonces, este es un resultado extremadamente importante. Esta es una población extremadamente vulnerable. Casi 90% no recibía beneficios del gobierno. Entonces, los despliegues de la investigación ha derogado un artículo del Código Penal sobre la mendicidad. Ha desarrollado una política nacional de población de calle. Ha
se ha expandido a los centros de referencia especializados en la población de calle. Y también ha sido formulado un formulario suplementar del registro único para saber exactamente que la persona habita en la calle. Como actividades planeadas para 2017, tenemos algunas evaluaciones experimentales que Brasil no tiene tanta experiencia en hacer evaluaciones experimentales. Tenemos una evaluación planeada del programa de fomento rural, un programa que hace una transferencia de renta para pequeños agricultores. Tenemos también planeado una evaluación de los programas de las cisternas para producción. Ya en el pasado se ha hecho una evaluación de cisternas para el consumo del hogar, para consumo de las personas. Esta es una cisterna un poco diferente, una cisterna más grande. Que pueden ver en la foto, por ejemplo, tiene el piso de cemento atrás, que es un piso que va a captar la agua hasta la cisterna. Esta es una cisterna cuyo objetivo es ayudar en la producción rural. También estamos haciendo la evaluación del programa Bolsa Verde, que es un programa de transferencia condicionada de renta en áreas de protección ambiental. Y estamos también empezando la evaluación del programa Niño Feliz, que es un gran programa del Ministerio, un programa de visita domiciliar, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo pleno de las potencialidades y habilidades de los niños más vulnerables. El programa consiste en una visita por semana sobre los cuidados parentales por visitadores que van hasta el hogar para hablar con los padres sobre el desarrollo del niño. Es un programa que tiene la gestión municipal e intersectorial entre la asistencia, la salud, educación, justicia y cultura. La adhesión es municipal, o sea, las municipalidades pueden optar en recibir, en manejar el programa. Hasta hoy tenemos más de 2.000 municipalidades que van a desarrollar el programa. La evaluación será una evaluación experimental, porque muchas municipalidades presentan sobredemandas. Hay mucho más demandas do que cupos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de seleccionar los niños que participan? Los niños que se encuentran claramente en una situación extremada de vulnerabilidad tienen prioridad de acceso. Entonces, los niños que tienen, por ejemplo, deficiencia, o que, por ejemplo, sean afectados por la epidemia de Zika virus, estos niños tienen 100% de probabilidad de estar incluido en el programa. Los otros niños en situación de baja vulnerabilidad tendrán oportunidades iguales entre ellos para ingresar al programa. ¿Cómo se garantiza eso? Es a través de un sorteo. Esta es una manera más justa y transparente de seleccionar los niños. También, a través del sorteo, podemos garantizar la diversidad del programa. Tenemos una evaluación externa en 30 a 40 municipalidades que serán escogidas por criterios técnicos. En estas 30 a 40 municipalidades vamos a aplicar un instrumento de desarrollo infantil, instrumentos de interacción entre los padres y los niños. Vamos a medir la talla y el peso de los niños y aplicar un cuestionario socioeconómico.
También una innovación de esta evaluación es que las otras municipalidades, entonces tenemos 2.000 municipalidades que están entrando en el programa, pero las otras municipalidades, tenemos solo 30 o 40 municipalidades que forman parte de la evaluación externa, pero los otros municipios también pueden participar. Lo que tiene que hacer es seguir el sorteo que vamos a hacer, caso la municipalidad tenga una sobredemanda. Entonces, tiene que seguir el sorteo y la lista de espera y tiene que aplicar los protocolos de monitoreo propuesto entre los niños participantes y algunos niños que están en la lista de espera. ¿Qué instrumentos son estos? Son instrumentos de la calidad de la visita. Es muy importante para el monitoreo del programa que los supervisores sepan exactamente si los visitadores están haciendo una visita buena, que tenga cualidad, en que el visitador tenga mucha interacción con los padres, con los niños. Y también estamos proponiendo un instrumento de desarrollo infantil. Esto también es importante no solo para los niños que están en el programa, también por los otros que están en la lista de espera, porque estos instrumentos pueden indicar que el niño necesita de un cuidado especial en alguna área. Entonces, las municipalidades tienen el rol de proveer los servicios de salud, de educación, de justicia, a todos los niños. Entonces, mientras que no todos los niños sean incluidos en el programa, la municipalidad también necesita saber cuáles son los niños que tienen riesgo de desarrollo. Entonces, la municipalidad identifica que un niño tiene riesgo de desarrollar una capacidad, por ejemplo, capacidad motora, o el niño está con 2 años, 3 años y no habla, el niño tiene que ser encaminado para los servicios de salud. Entonces, como conclusión, desde 2004, la SAGI desarrolla un rol muy importante en monitoreo y evaluación de las políticas sociales en Brasil. Todavía hay grandes desafíos para la consolidación de la cultura de evaluación en el país, en varios sectores. Gobierno federal, gobiernos estaduales, municipales, la academia, la prensa y la sociedad. Eso creo que sea muy importante porque sería inútil hacer una evaluación si la sociedad no toma cuenta de los resultados de la investigación. La sociedad, los programas se van a ser continuados o se van a ser extintos si podríamos ter cada vez más en Brasil criterios técnicos para saber cuál es el presupuesto que va a ser aplicado en un programa o otro. Si la sociedad no tiene conocimiento de la importancia o del impacto de estos programas, será muy difícil de alocar los presupuestos. Entonces, creo que hay todavía un gran desafío en Brasil para consolidar la cultura de evaluación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su presentación, Víctor. Fue muy buena. Nosotros queremos pedir disculpas porque perdimos Tania. No conseguimos de nuevo, Víctor, que pudiera continuar con presentación, pero ella está disponible para las preguntas, después va a contestar a todos. Entonces, ahora las preguntas que fueron enviadas específicamente para saber cuestiones de Coneval, Tania después va a contestar a todos. Entonces vamos a poner esto en el sitio de www y de socialprotection.org.
Entonces es importante, creo que en este momento, mira las diferencias, creo que tanto Brasil cuanto México son ejemplos de países que están haciendo la institucionalización del proceso de evaluación y de monitoreo de políticas sociales. Y es muy claro, no podemos continuar al final, pero Tania nos hablaba que hay retos muy grandes, estaba hablando de los retos técnicos, pero nos parece que lo principal fue la decisión política, la decisión de tener un marco regulatorio más amplio para todo el gobierno en México para que sí la evaluación pasase a ser algo importante para todos los programas y para direccionar el cambio en el programa para rendición de cuentas. Entonces, con esto se mira que en caso de México es un espacio muy vinculado con el Ministerio de Hacienda, entonces algo que perpasa, que está como que transversal a todo el gobierno. En caso de Brasil, tal vez la institucionalidad no sea tan clara cuanto en México. Nosotros sabemos, yo soy brasileña, claro, entonces que el Ministerio del Planeamiento tiene también una responsabilidad por hacer evaluaciones, por monitorear algunos programas, pero en la área social solo tenemos el Ministerio de Desarrollo Social con SAGI haciendo esto. Creo que no hay una coordinación tan clara como en México, en caso de Brasil. Entonces, esto es importante de percibir que aunque los países tengan avanzado mucho, aún hay retos, ¿no? Creo que hay muchas preguntas interesadas a Coneval, pero otras que Víctor puede nos ayudar a pensar, a discutirnos. Y una de estas cuestiones es que muchos países hacen siempre y que nos pareció ahora también, la cuestión de cómo se hace la institucionalización de las evaluaciones. Entonces voy a pedir a Víctor, voy a hablar un poquito de las cuestiones que nos parecieron y si tienen otras preguntas nos escriban ahora, que aún tenemos tiempo para más respuestas. Entonces la pregunta que es muy importante que pareció es sobre el proceso, cómo se hace la institucionalización de las evaluaciones. O sea, cómo los programas pasan a participar de las evaluaciones, porque nosotros sabemos que hay una resistencia tal vez por parte de los gestores de tener públicos resultados que pueden ser buenos. Si son buenos, todos quieren poner a público, pero cuando no son, probablemente tiene algunos miedos, piensan que puede haber riesgos. Entonces, ¿cómo se hace para tener esta institucionalización? ¿Cómo en el caso de SAGI ustedes trabajan con los programas? Y también cómo es hecho, una pregunta que apareció, es el planeamiento. Cuando se tiene por año se hace un plan de evaluaciones y se discute con los programas, son los programas que les piden para hacer evaluaciones, ¿cómo es en caso del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo se hace esa institucionalización y cómo se hace el planeamiento de las evaluaciones que van a ser hechas? Bien, gracias Claudia. En Brasil no tenemos como vimos un rol tan claro como en Coneval. Entonces, la SAGI tiene el poder por la portaría que define el rol de SAGI de evaluar la calidad de las investigaciones que se hacen en el ministerio o en otras áreas sobre cuestiones sociales en Brasil. Entonces, no tenemos el poder de decidir este o aquel programa será evaluado, pero tenemos el poder de decir si hay una evaluación, esta evaluación, consideramos que esa evaluación es buena o esa evaluación no es buena. Entonces, si piensa en teoría de los juegos, esto debería, si por ejemplo una secretaría quiere hacer una evaluación, ella sabe que al final del proceso SAGI
hará la evaluación de la evaluación. Sobre cómo escoger, decidir cuáles programas serán evaluados, también no hay un proceso tan claro como en México. Lo que tenemos es cuál es la importancia estratégica del programa para el ministerio. Por ejemplo, el programa programa Niño Feliz es un programa muy grande, un programa estratégico para el ministerio y tiene en el ministerio, el ministro tiene mucha ganas de evaluar el programa. Entonces en Brasil entonces es un mix, una mezcla de cosas. Tiene que tener un programa estratégico, tiene que tener personas que comprendan exactamente la importancia de la evaluación en posiciones claves en el ministerio. Tenemos que tener, también escogimos por la importancia de lo que podemos aprender con un programa y también por la posibilidad que tenemos de evaluar, porque muchos programas pueden ser estratégicos, pero no tenemos mucho cómo evaluar, hacer una evaluación de impacto del programa, porque el programa ya se está desarrollado, no tiene un grupo claro de control, no tiene datos, entonces en estos casos es más difícil. Pero también podemos hacer evaluaciones cualitativas, eso no es un impedimento. Podemos hacer evaluaciones cualitativas, hablar con los gestores, con los beneficiarios, pero no será una evaluación que desde el punto de vista más riguroso, científico, nos dará una respuesta más firme, más robusta del impacto del programa. Sí, Víctor, muchas gracias. Solo más algunas preguntas que tenemos acá. Una pregunta muy específica es si SAGI tiene establecido una relación específica con universidad o centro de pesquisa para obtener el acceso a información. Yo estoy pensando si las universidades pueden accesar, ¿no? Creo que lo de microdado que tú hablabas. Y una otra pregunta que aparece es cómo SAGI hace las evaluaciones. Si hace contratación o si un programa quiere hacer una evaluación, si SAGI puede ayudar con los términos de referencia, si hace la evaluación por ellos o se trabaja junto. Y después más alguna pregunta que es con el uso de los resultados de la evaluación. ¿Cómo el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil viene utilizando los resultados, ¿no? Entonces, son 3 preguntas más para evaluaciones. Y después, creo que podemos finalizar, es un poco sobre los indicadores, entonces tal vez un poco también de monitoreo que acá apareció. La idea es de los indicadores, ¿cuál es quién hace la validación, por ejemplo? Me imagino que todos los programas tienen indicadores, y cómo se validan estos indicadores, ¿no? Esto es una pregunta. Y la otra, ¿hasta qué nivel los indicadores que ustedes tienen llegan? La pregunta es si llegan a programas. Yo pienso que llegan a programas. Yo entonces añadiría, llegan a municipio, a estado, o sea, cómo está agregado los indicadores de los programas. Entonces se puede hablar un poquito de lo que hay en términos de indicadores. Creo que con esto contemplamos gran parte de las preguntas, pero después vamos a pasar a Tania también, ¿sí? Y gracias. Entonces la pregunta sobre las universidades, sí, estamos haciendo un gran esfuerzo de aproximar SAGI
de los institutos de pesquisas, de investigaciones. Tenemos una parcería con el CNPq, que es una institución brasileña del gobierno brasileño de investigaciones. Tenemos también acuerdos con el IPEA, que es un instituto de evaluación, de investigación del gobierno federal. Tenemos también estamos haciendo una parcería con la Universidad Federal de Pelotas, que tiene una expertise muy grande de encuestas de salud y desarrollo de los niños. Estamos haciendo una parcería con el JPAL, que es una institución de evaluación de impacto. Yo fue en noviembre del año pasado en Harvard para también prospectar parcerías con investigadores de Harvard sobre posibles investigaciones en el ministerio. También tenemos planes de expectar las investigaciones con la PUC Rio, con Fundación Getúlio Vargas y otros instituciones de pesquisas, de investigaciones. Sí, otras secretarías, creo que la segunda pregunta es sobre si otras secretarías quieren hacer una evaluación, como que SAGI puede, entonces SAGI puede ayudar. SAGI puede, por ejemplo, estamos haciendo esto con la Secretaría de Transferencia de Renta, Condicional de Renta. Podemos ayudar a desarrollar los termos de referencia, a garantizar la calidad de los termos y también analizar los datos. Entonces hacemos todo esto. Los resultados. Muchos de los resultados tienen una reflexión interna en el ministerio sobre lo que hacer con los resultados de las investigaciones. Muchas veces esto que se ocurre es que de facto cambia algunas políticas. En el caso de la población de rúa, de la calle, tiene una serie de desfechos que se han ocurrido después de los resultados de la investigación. Cuanto a los indicadores de monitoreo, sí, esos indicadores son utilizados por los estados, son utilizados por los municipios para la gestión de los programas del gobierno federal que son hechos junto con las municipalidades. Esos indicadores son validados por notas técnicas de la SAGI. Entonces, un equipo dentro de SAGI que hace notas técnicas para validar los indicadores. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos que se quedaron con nosotros. Es importante entonces, creo que mirar que la evaluación es muy amplia, ¿no? Y tanto es importante para hacer el proceso de rendición de cuentas, pero para conocer también mejor los resultados, impactos de los programas. Y en el caso de evaluaciones del proceso, es muy importante también para la identificación de problemas relacionados con la implementación. O sea, se permite cambiar la ruta, hacer cambios en los programas, ¿no? Entonces, creo que vamos a poder hablar más de esto en otras oportunidades. Por hoy, infelizmente, desafortunadamente, Tania no puede se conectar de nuevo con nosotros, pero las presentaciones están en el sitio de Mundo Sin Pobreza, de WWP,
Y entonces nosotros ahora también invitamos a ustedes a entrar, a participar tanto de socialprotection.org como también en el sitio y recibir el boletín de WWP. Y también habemos conocer que el nuevo sitio de WWP va a ser lanzado en marzo, también para la lengua francés. Entonces se amplia también un poco. 9 de marzo, está ahora vista la fecha, entonces invitamos a todos a participar, a conocer esta experiencia de productos, de evaluación y monitoreo también. Sí, muchas gracias por todos y esperamos volver a verlos de nuevo. Gracias.